Introducción. Este video presenta aspectos importantes de la patria potestad, como el estudio de las características de la patria potestad, comprendiendo el término, la suspensión o pérdida, aplicación sobre los efectos de la sucesión y alcance jurídico, los efectos negativos del término de la patria potestad relacionado al derecho de alimentos. El objetivo de este video es que las personas comprendan la importancia de la patria potestad y sus características para determinar sus implicaciones en los procesos de sucesión del estado de Yucatán. Concepto. Su concepto se encuentra estipulado en el Código de Familia en el artículo 276, que dice que la patria potestad es considerada como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que se encuentren incapacitados. Su objetivo es tutelar el sostenimiento y educación de los hijos. La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen derechos iguales para ese ejercicio. También se va a hablar acerca de las características de la patria potestad. Para comenzar, la primera es que se ejerce en interés del niño. Esto quiere decir que la autoridad que se otorga a quienes la desempeñan no es para beneficio propio. Esta institución pues se ha convertido en la actualidad en una verdadera función social que más que derechos impone obligaciones a quienes la ejercen. La siguiente característica es que solo puede limitarse. Quiere decir que garantiza que a través de un procedimiento en el que sean escuchadas todas las partes interesadas. La siguiente es que es imperativa, que para ser un poco más claros quiere decir que son aquellas que se imponen, pues se trata de normas jurídicas que no puedes escapar de su cumplimiento, es decir, no puedes eludirlas porque es un derecho necesario. La siguiente característica es que es imprescriptible, lo que quiere decir que no pueden quitárnoslo hasta cierto tiempo porque no dejan de tener validez. La siguiente característica es que es irrenunciable, que explica que la renuncia implicaría el abandono del deber de guardia y custodia de los hijos, lo que perjudicaría los derechos de los menores que se encuentran sujetos a ella. La siguiente y penúltima característica es que es personalísima, que nos explica que la responsabilidad debe caer en quien está obligado a ejercerla y no en una persona diferente o ajena. Y por último, que es temporal. Quiere decir que por tanto el tiempo máximo de duración de la patria potestad es por regla general, de 18 años. También vamos a hablar de la terminación de la patria potestad que se encuentra en el Código Familiar en el artículo 307. La primera nos quiere decir que se termina por, ya sea que la madre o el padre hayan fallecido y el menor pues no tenga abuelos o tíos que se hagan responsables de él. La siguiente circunstancia se refiere cuando el niño cumple la mayoría de edad, que en este caso sería de 18 años. Y la siguiente, que si en dado caso el niño lo llegan a dar en adopción y otra pareja acepta, pues ya no es obligación de los padres biológicos, sino de quienes aceptaron criarlo siguiendo los márgenes legales. El siguiente que vamos a hablar es cuando se pierde la patria potestad por resolución judicial. Esto se encuentra estipulado en el artículo 308. De manera general nos explica que sucede en casos de violencia familiar contra el menor por las actitudes perversas, sociopáticas o enfermedad mental de quienes ejercen la patria potestad. En otra circunstancia que podría suceder puede ser que pongan al menor en peligro de perder la vida, o por incumplimiento de la obligación alimentaria, por el abandono del padre o la madre que hiciera con cualquiera de los hijos, cuando el que ejerza la patria potestad haya cometido un delito doloso y haya sido condenado, o por inducir simplemente a los hijos al consumo de sustancias ilícitas. Lo último que vamos a hablar también es sobre la suspensión de la patria potestad, que se encuentra también en el Código Familiar, específicamente en el artículo 312, que la patria potestad se suspende por capacidad o ausencia, esto vamos a explicarlo, que una vez que se constate pericialmente la salud del enfermo o comparezca y se identifique plenamente el ausente, el juez haya decretado la medida que debe ordenar la recuperación de la patria potestad en todos sus efectos. A continuación vemos un mapa de llaves en el que podemos apreciar lo que es de manera general lo más importante de la patria potestad.
En la patria potestad podemos encontrar dos tipos de sujetos, que son el activo, que son los ascendientes, que puede ser la madre, el padre, la madre o los abuelos. Es el pasivo, que son los descendientes, que son los menores de 18 años de edad. También las obligaciones pues son procurar darles seguridad física, sociológica y sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación e higiene, además del desarrollo intelectual. También otra de las obligaciones es realizar demostraciones afectivas y también la propiedad y usufructo de los bienes. Y pues en caso de que la patria potestad, los padres se encuentren separados, ambos deben continuar con la patria potestad, y pues a falta de padres se ejercerá la patria potestad los ascendientes en segundo grado en orden que determine algún juez familiar. Los efectos de la sucesión. Los efectos de la sucesión en la relacionada jurídica se ha quedado sin titular debido a ser ocupado el primer dejado vacante por otra persona. En este caso, el efecto se origina por la apertura de la sucesión, que se produce en el momento de la muerte del causante de la herencia, como persona física. En abrirse la sucesión cuando es el llamado de la herencia, que hay que cumplir los requisitos esenciales para poder suceder o sobrevivir al causante y tener la capacidad de herencia. En ese sentido, quien sostenga la muerte anterior de una a otra persona debe probarla, y la falta de pruebas se resume muertas al mismo tiempo, y no hay lugar de la transmisión de derechos de uno a otro. Eso quiere decir, el lugar de apertura será el último domicilio del filado del efecto de sucesión. El alcance de la patria potestad se supone delimitar su contenido con base en el texto y contexto de la ley. Esto alcanza lo legal de la patria potestad y se finge teniendo una cuenta de el acusado y su surgimiento. En el sentido jurídico, o la sucesión implica sustitución en el titular de los derechos o las relaciones jurídicas ante un alcance de la patria potestad. Más que todos los derechos admite sustitución limitada, pues los derechos transmisibles puede definirse la sucesión como de una persona de los bienes y derechos transmisibles, dejando a su muerte por otra. Y por una persona de los bienes y derechos se puede ver dos modalidades de sucesión universal y sucesión particular. Esto podría definir la sustitución de una persona en el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles y que correspondiente el tiempo de su muerte o otra, o bienes de los derechos determinados dejados por el difunto. Efectos negativos de la patria potestad al derecho de los alimentos. La obligación a dar alimentos puede ser satisfacer de dos maneras. La primera mediante el pago de una pensión alimenticia, y la segunda incorporando el deudor en su casa el acreedor para proporcionarle los alimentos necesarios en cuanto a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto, para la integración corresponde al juez de lo familiar fijar la manera de administrar los alimentos según las circunstancias. El derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona para demandar a otra, para que esto proporcione el asunto de comida, como pues lo habíamos dicho anteriormente, pues comida, habitación, vestido, salud, enseñanza básica y el aprendizaje de alguna profesión u oficio, e incluso recreación, pues no se limita a que solamente es únicamente comida. Si eso no se cumple el pago de alimentos al hijo, puede ser causa suficiente para acordar la privación del ejercicio de la patria potestad sobre los menores, cuando tal incumplimiento sea indicado de un abandono efectivo del menor, la infracción resulte probada y no existan otros motivos que justifiquen esa falta de prestación. La patria potestad. Esto implica la pérdida de la patria potestad al crecer el hijo, es decir, la mayoría de edad.
acto de violencia en contra del menor, si la madre o padre lleva actos violentos en contra del menor. El abandono del menor sin causa justificada, esto incluye abandono de las obligaciones de la crianza del menor. El incumplimiento del pago de pensión alimenticia por 90 días. Otro, al perderse la patria potestad, la obligación de dar alimentos subsiste toda vez que los alimentos irrenunciables es un derecho inherente a los menores. Para concluir con esta presentación, nos pareció un tema muy importante, ya que es muy común presentar estos casos en nuestro estado y en cualquier otro. Podemos analizar cuáles son las características que son muy importantes para la patria potestad, la aplicación sobre los efectos de la sucesión, que eso indagamos un poco más en internet para entender un poco más este tema, y los efectos negativos de la patria potestad cuando un padre no corresponde, no cumple más bien con los alimentos hacia los hijos, y esto lleva una sanción, como ya lo habíamos visto anteriormente, y los códigos de familia que anteriormente ya los habíamos visto tanto en clases como en investigación en internet que hicimos.